Bla, 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 bla. Abro comillas. 30 años. Cierro comillas. Consenso, entre comillas. Continuidad. Gobernabilidad, entre comillas. Sacrificios, entre comillas. Primero, nos dicen que la solución es a largo plazo. Abro comillas, 30 años. Cierro comillas. Pero piense usted, si las reformas que aplican no son las debidas, no habrá solución ni en 30 siglos. Otro. Pero si lo son, la tendríamos en 30 meses o menos. Ahorro, inversiones, empleos y prosperidad que son frutos de los negocios y empresas particulares, y no que haya que esperar de los gobiernos. Tampoco se tardan siglos. Segundo, nos dicen que se requiere consenso, entre comillas, o sea, un acuerdo unánime. Un punto. Si las medidas que aplican son las malas, entonces el consenso es desastroso. Desde hace mucho tiempo y hasta hoy hay consenso a favor del estatismo. Otro punto. Y si son las buenas, ese consenso no sería necesario, bastando un acuerdo mayoritario. Tercero. Y nos dicen que el problema es la falta de continuidad, entre comillas. Pero si las políticas son malas, la continuidad es ruinosa. De hecho, continuidad hay desde hace muchos años, pero en el estatismo. Y por eso vamos así de mal. Cuarto. Para ocultar los fracasos, ahora los estatistas nos dicen que, abro comillas, es que no hay gobernabilidad, cierro comillas. Eso es la condición deseable para ellos, por la cual la gente obedece sin chistar todas las órdenes y decretos de los gobiernos. Pero es que eso es imposible, aunque ahora usan la gripe y otras pestes y calamidades para forzar este conformismo masivo a nivel global, ayudados por los medios. Quinto, tampoco es cosa de, abro comillas, exigir sacrificios, cierro comillas. Dicen algunos candidatos que decir la verdad es exigir sacrificios, entre comillas. ¿Sacrificios? Sacrificios son los de ahora. Holocaustos, reales sacrificios humanos. Crisis, inseguridad y violencia, recesión con desempleo y subempleo, pobreza y miseria. Entonces, ¿cuáles políticas proponer? Vamos al siguiente capítulo, pero evitando las generalizaciones apresuradas e injustas. Unos puntos. Primero, así como casi todos los empresarios son mercantilistas, no por eso vamos a arremeter contra, abro comillas, los empresarios, cierro comillas, en general. Otro punto, y casi todos los artistas son socialistas, pero no por eso vamos a ir contra, abro comillas, los artistas, cierro comillas. Otro punto, de la misma forma, casi todos los cristianos son misticistas. Entienden la fe
como poco amiga de la razón. Pero así no son todos, abro comillas, los cristianos, cierro comillas. Otro punto. Y casi todos los políticos son estatistas. Pero no por eso estamos contra, abro comillas, los políticos, cierro comillas. Le invito a que sigamos. Capítulo 2. Políticas. En América Latina hemos vuelto al socialismo, otra vez como en los 70s. Esta vez con Chávez, Correa, Evo Morales, los Ortega, los Kirchner y compañía. Todos auténticos discípulos de los teólogos de la liberación, de los Velasco Ibarra y de los Velasco Alvarado, de los montoneros. Frente a ellos, toda una generación de líderes e instituciones liberales encargadas de promover ese pensamiento han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué? Entre otras razones, porque solo se muestran contra los Castro y los Chávez, y en el mejor de los casos, contra el socialismo como sistema, pero han sido incapaces de formular un programa político positivo para estar a favor, incluyendo todas las reformas pendientes, al menos desde los años 90, en pro del libre mercado como salida y que sirva para relegitimar el capitalismo. En Venezuela, por ejemplo, chavistas, antichavistas e indiferentes creen que el capitalismo es malo y que el socialismo no es algo malo. Lo malo es Chávez, dicen sus oponentes. Esa vieja creencia sostiene a Chávez. Eso se llama, abro comillas, legitimidad del socialismo, entre comillas. A Chávez las marchas no le hacen mella. Lo único que puede quitar a Hugo Chávez del poder es una corriente de opinión contraria al socialismo como tal, reivindicadora del sistema opuesto. Eso se llama, abro comillas, deslegitimar el socialismo, cierro comillas. Y la vía es relegitimar el capitalismo. Pero no es con puras marchas, críticas y quejas. Es con un programa de reformas, concreto y positivo. Y no es tan difícil. Para acabar con los sacrificios humanos, bastaría con solo dos políticas: garantizar seguridad, justicia e infraestructura los gobiernos, asignándose los poderes y los fondos suficientes para cumplirlas y no más. Otro punto, no impedir ni obstaculizar la función privada de producir y ofrecer los bienes y servicios económicos, educativos, médicos y previsionales mediante los mecanismos propios del mercado. En otras palabras, aplicar a los gobiernos la antigua sabiduría del sentido común resumida en 4 refranes populares. El primero, abro comillas, lo perfecto es enemigo de lo bueno, cierro comillas. Otro punto, abro comillas, quien mucho abarca, poco aprieta, cierro comillas. Otro punto, abro comillas, zapatero a tus zapatos, cierro comillas. Otro punto, abro comillas,
mucho ayuda quien no estorba. Cierro comillas. El problema es ontológico. ¿Hay alguna manera de hacer que el estatismo funcione? Pues no, por una razón de orden filosófico, ontológica, que destaca y subraya la filosofía realista. ¿Por qué los gobiernos no hacen funcionar la economía, ni los hospitales o las escuelas del Estado? Porque los gobiernos no son para eso. Esas funciones no son de la naturaleza o esencia del Estado. No es cuestión de incapacidad, deshonestidad, desidia, falta de voluntad o mala voluntad, como creen los voluntaristas. Otro punto. ¿Se cortaría usted las uñas con un abrelatas? No. Cada ente o ser es para su función propia. Para cortar el cuchillo y para sentarse la silla. La mejor silla del mundo no corta, y el cuchillo más perfecto no le deja sentarse. Por más y mejor voluntad que usted ponga, no es cuestión de, abro comillas, reingeniería, cierro comillas, de los gobiernos, ni de reinventar, entre comillas, el Estado. El problema no es económico, jurídico, político, de diseño administrativo ni social. Si bien en todos esos órdenes tiene importantes manifestaciones y graves consecuencias. La ontología, la más importante rama filosófica, estudia al ser, lo que es en tanto es, como substancia o sustrato de los fenómenos observables, y la esencia, que es un conjunto de propiedades distintivas de cada ente, la cual determina sus operaciones y resultados. Abro comillas. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cierro comillas. Dice Mateo capítulo 7, verso 16. No son los gobiernos la vía idónea para fines o funciones distintas a las suyas, que son represivas. Abro comillas. No en vano llevan espada. Cierro comillas. Dice Pablo. Y añade, abro comillas, para eso pagáis tributo, como dice Romanos capítulo 13, versos del 4 al 6. El Estado es una institución al servicio de sus fines propios, de orden represivo, y las instituciones son entes cuyas acciones y resultados son conformes a su naturaleza, no de otra manera. ¿Para qué sirve la espada? El estatismo supone un concepto muy idealizado o romántico del Estado y de los gobiernos que lo representan, como si fuesen o pudiesen ser agentes económicos y financieros, empleadores, educadores, rectores, mentores y hasta tutores de la sociedad. Pero el gobierno es solo, abro comillas, un freno para contener las manifestaciones más groseras del pecado. Cierro comillas. Una cita de Calvino. El éxito del capitalismo se debió al gobierno limitado, y a la reforma protestante fue de gran influencia al recordar que todos somos criaturas falibles, golpeadas en nuestro entendimiento y nuestra voluntad por una realidad tremenda llamada pecado, entre comillas. En consecuencia,
no podemos ni debemos esperar demasiado de los gobiernos. Son vanas las ilusiones estatistas del humanismo secular e ingenuas las esperanzas de progreso y cambio de la naturaleza humana mediante la educación universal. El gobierno es sólo un mal necesario, resultado de la desobediencia y caída del hombre. Necesario solamente para 3 apremiantes urgencias: defensa nacional y policía, tribunales de justicia y caminos, carreteras y puentes para facilitar la comunicación y el comercio. Nada más. Solo una herramienta algo tosca e imperfecta para tareas algo rudas, aunque de vital importancia. Primer punto. Sus instituciones tienen 5 notas o rasgos esenciales y característicos que se acomodan y ajustan muy bien a sus funciones: fuerza, jerarquía, uniformidad, formalismo y disciplina vertical. Otro punto. Y los entes privados, lucrativos y no lucrativos, tienen exactamente los 5 opuestos: consenso, orden plano, variedad, informalidad y disciplina horizontal. Compare usted una y otra en cada dimensión. Primero, fuerza versus consenso. El orden social nace de un pacto o acuerdo tácito, por el cual aceptamos o decidimos vivir en sociedad, respetando ciertas reglas mínimas de convivencia. Y el gobierno es para contener por la fuerza a quienes las violan gravemente, que son asesinos, ladrones, estafadores, etc. Las cuotas o contribuciones, entre comillas, a los gastos comunes, tributos a la tribu, también terminan siendo impuestas, entre comillas, por la fuerza, a causa de los renuentes free riders, entre comillas, o colados, quienes pretenden viajar gratis aprovechando los beneficios del orden social sin pagar. Eso es todo. Pero la fuerza es de la esencia del Estado. Sin la capacidad de ejercer violencia y sin la coerción mediante la fuerza, ¿cómo combatir al enemigo en la guerra? ¿Y cómo perseguir y apresar al criminal? ¿Cómo aplicar penas a los reos de delitos? ¿Cómo colectar impuestos? De hecho, la ley del número propia de la democracia mayoritaria es un recordatorio de la fuerza física potencial. En cambio, no hace falta la fuerza para fabricar zapatos o camisas, ni para enseñar o para curar. Son procesos voluntarios que no requieren la espada. Las entidades privadas no son para forzar o imponer, sino para negociar y acordar voluntariamente a fin de comerciar, producir, educar, curar, cuidar, etc. Se basan en arreglos y contratos conforme un orden voluntario y consensual, espontáneo, entre comillas, aunque no del todo, porque el Estado es condición sine qua non para el mercado libre, solo que es un Estado limitado, porque si se requiere la espada para el transgresor, para quien mata, roba o secuestra, que no impida a la gente fabricar, cultivar, enseñar o aprender, curar o hacerse curar. Pero se requiere que tampoco lo impida el poder de la espada, o sea, que sea limitado. Esta diferencia de naturaleza es la primera y más importante,
y buena parte las otras 4 derivan de ella. Segundo, escalas jerárquicas versus entes planos. El Estado requiere obediencia, por eso las jerarquías verticales y rígidas son esenciales y altamente funcionales en el ejército, diplomacia, policía, judicatura, servicio civil, etc., para el cumplimiento de sus deberes. No así en las organizaciones privadas y mercados libres. Ellas requieren iniciativa antes que obediencia. Por eso conforman un orden plano u horizontal y algo plástico, maleable, adaptable, como se recomienda a las empresas mercantiles y a las asociaciones voluntarias. Tercero, uniformidad versus variedad. La unidad de comando es consustancial a las organizaciones jerárquicas y el centralismo, siendo el Estado el, abro comillas, monopolio de la fuerza, cierro comillas. No puede haber sino un solo ejército, un solo cuerpo diplomático, un solo poder judicial, etc. ¿Cómo podría ser de otro modo? En cambio, en los mercados hay competencia, policentrismo y diversidad. En las empresas hay multiplicidad y variedad, y han de competir unas con otras. Y para eso basta que el Estado a ninguna confiera monopolios mediante estatutos legales de preferencia. Cuarto, solemnidad versus informalidad. Formalidad y hasta solemnidad son esenciales en las relaciones diplomáticas, los tribunales, la policía y la contratación de obras públicas, porque las decisiones deben ser públicas, notorias, visibles y quedar firmes. De otra manera, ¿cómo hacer la guerra? ¿Cómo pelear contra el crimen? ¿Cómo dictar justas sentencias? ¿Cómo licitar y adjudicar contratos honestos? Pero en las relaciones entre particulares no es necesario tanto formalismo y es perjudicial. A las empresas y organizaciones voluntarias conviene la flexibilidad, agilidad y adaptación. Quinto, disciplina vertical versus horizontal. En el sector público, premios y castigos le llegan al funcionario desde arriba, los jefes. En el privado, las recompensas y las penas son utilidades y pérdidas, y le llegan al empresario y al accionista desde los costados, consumidores, proveedores y competencia. La disciplina de los mercados libres no es menos, sino quizá más severa y exigente. Precisamente el problema del Estado es que no tiene el rigor de ese, abro comillas, cuadro de resultados, cierro comillas, o libro de ganancias y pérdidas que le indica a la empresa si va mal o bien. Conclusiones. Primera, los 5 rasgos naturales del Estado son apropiados para sus fines siempre y cuando se mantengan limitados. De otro modo, ¿cómo garantizar seguridad externa e interna, aplicar multas y penas tan severas como la capital y contratar con eficacia y decencia? Otra, el Estado no ha servido ni sirve para sembrar ajos o papas, fabricar tornillos, educar a los niños y jóvenes o a los adultos, sanar a los enfermos, ni atender a las, abro comillas, viudas y huérfanos, cierro comillas, ni servirá. Pero si no obstante su incapacidad ontológica, los obcecados políticos estatistas
y las gentes que siguen votando por ellos insisten en dotar a los gobiernos de omnímodos superpoderes y toneladas de dinero para hacer lo que por naturaleza no pueden hacer, como cortarse las uñas con un hacha. Con ello solo logran acumular un inmenso poder y una inmensa riqueza en pocas manos. Así serán inevitables toda clase de abusos, entre ellos la corrupción, porque todo ese poder y esa riqueza terminará corrompiendo en mayor o menor medida a sus jefes, directivos y funcionarios, que necesitarán impunidad. Y tarde o temprano van a comprar a la policía y a los tribunales y oficinas de administración de justicia, que serán de esa forma inutilizados para perseguir, capturar y encauzar a los criminales que saldrán impunes. Es a las entidades particulares, empresas, bancos, escuelas y centros de enseñanza, clínicas, cajas de jubilaciones y pensiones, y no a los gobiernos a quienes cabe actuar en los mercados. Herramientas quizá menos toscas e imperfectas que el Estado para tareas más delicadas de no menor importancia. El estatismo no funciona. Los gobiernos han usurpado funciones para las cuales sus rasgos esenciales son disfuncionales. ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo comenzaron? Primero, empezaron en el siglo XVIII con la educación, asumiendo que los padres no enviarían a sus hijos a la escuela si no fuesen forzados a hacerlo, que la educación estatal sería gratuita, entre comillas, y además neutral, entre comillas, en materia religiosa. El primer supuesto es históricamente falso. Por siglos los padres han enviado a sus hijos a la escuela sin ser obligados. La gratuidad no es tal, es financiamiento con impuestos. La neutralidad tampoco. Es catequización en la religión del humanismo secular, iluminista, evolucionista, idólatra y políticamente estatista. Además, la calidad de la educación estatal ha sido y es muy pobre en todos los países. Los niños de primaria no salen bien en las pruebas de lectoescritura y comprensión, ni de aritmética elemental. Tampoco los bachilleres en la de ciencia y cultura general. Y la formación profesional de los universitarios es harto defectuosa. Segundo, pero el Estado no retrocedió, al contrario. En tanto la democracia se extendía a más de escuelas, liceos y universidades del siglo XIX al XX, asumieron los gobiernos hospitales y cajas de jubilaciones y pensiones. Buscaban con ello control sobre la masa electoral, no solo a través de los niños y jóvenes, sino también de los enfermos, ancianos y viudas. En sus nuevas funciones el Estado también ha sido y es poco eficaz. Es corrupto y despilfarrador, pero con el pretexto de cumplirlas todas, viejas y nuevas funciones, reclamó más potestades y más impuestos. Tercero, por supuesto los dineros no les alcanzan a los gobiernos. Crearon los nuevos, entre comillas, impuestos directos e indirectos, ya conocidos por los romanos. Primero a los ingresos,
cuando la Primera Guerra Mundial, y después a las transacciones, a las ventas o al consumo. Cuarto, tampoco les alcanzó el dinero. Recurrieron entonces al endeudamiento masivo en muy gran escala. El crédito público ya no fue un recurso extraordinario para ocasiones extraordinarias y emergencias, y se hizo corriente y ordinario, pero a niveles astronómicos, nada ordinarios. Quinto, y aunque degradar o envilecer las aleaciones en los metales monetarios era un truco ya muy utilizado en la antigüedad, desde el siglo XIX reclamaron los gobiernos para sus bancos centrales, que son imprentas de billetes, nada menos que el monopolio de la emisión de un dinero cada vez más desligado del oro y plata y depreciado. Con ese recurso, cada cierto tiempo, para crear una ilusión de prosperidad y bienestar, provocan un auge, entre comillas, económico artificial, expandiendo los medios de pago circulantes. El consumo así se incrementa, pero las tasas de interés se distorsionan y se desequilibran las proporciones entre dineros destinados a consumos, ahorros e inversiones. Los bancos y las gentes se llenan con billetes de puro papel que pierden poder de compra, y las bolsas de valores se inflan con burbujas, entre comillas, especulativas. Usan para ello tres instituciones estatistas que distorsionan los mercados y les impiden servir a las humanas necesidades. Primero, el dinero de papel y sin respaldo que emiten masivamente. Otro punto, la banca de reservas fraccionarias que multiplica aún más los medios de pago. Y otro punto, los recortes artificiales en los tipos de interés decretados oficialmente. Pero tarde o temprano, la realidad llama a la puerta. Los recursos son escasos. Los capitales invertidos en ciertos sectores han implicado forzosamente la desatención de otros, y nos guste o no, la parte financiera de la economía tiene que ajustarse a la economía no financiera, mal llamada real, entre comillas, como si la financiera no lo fuera. La gente no lo sabe, y muy pocos economistas lo admiten, pero este es el origen y causa de los ciclos, entre comillas, de la economía, con sus crisis y recesiones que inevitablemente devienen con posterioridad a cada fase alcista e inflacionaria, y de las cuales los estatistas culpan al mercado y a la codicia, entre comillas, empresarial por las ganancias. Pero es el estatismo y su codicia de poder y control lo que desordena y empobrece a la economía y a la sociedad entera. Siempre. Fíjese usted. Primer punto. En los años 20, las manipulaciones con la oferta monetaria, el crédito y los intereses en Estados Unidos expandieron brutalmente la masa de dinero y medios de pago a niveles inéditos. La inflación creó al principio una bonanza artificial, meramente ilusoria y temporal. Los locos, entre comillas, felices, entre comillas, o ruidosos, entre comillas, años 20. Pero pasó enseguida lo que siempre pasa con la inflación.
Los agentes económicos leyeron las señales equivocadas, previendo como rentables inversiones que no lo eran, y tomaron erróneas decisiones de inversión que después debieron corregir. Y ahí fue cuando los precios se hundieron y llegó la crisis o fase recesiva del, abro comillas, ciclo económico, cierro comillas, producido por el estatismo en 1929. La economía ya era global y la crisis se propagó. Después, en 1933, llegó el presidente F.D. Roosevelt, socialista rico como casi todo socialista, y en lugar de aflojar las riendas sobre los mercados hizo todo lo contrario. Decretó bruscos aumentos en los aranceles, el gasto público y los impuestos, y leyes de salarios mínimos y controles de precios y actividades productivas y comerciales. Así agravó y prolongó la recesión. Sin embargo, fue imitado por gobiernos de los demás países. Resumiendo, para pagar los gastos del activismo estatal en educación, salud y fondos jubilatorios, masivamente decretaron impuestos, emitieron dinero y contrajeron deudas. Con ello generaron graves problemas en la economía, que son recurrentes ciclos de inflaciones, carestías, crisis, desempleos y pobrezas. Sexto, rectificaron entonces los gobiernos, devolviendo a la sociedad y a los mercados sus funciones y atendiendo mejor a las suyas propias? No, para nada. Más bien todo lo contrario. A lo largo del siglo XX, los políticos, burócratas y, abro comillas, sabios expertos, cierro comillas, culparon al laissez-faire y con sus reglamentaciones pretendieron resolver, entre comillas, todos los problemas causados por sus impuestos abusivos, la emisión de dinero aguado y los cuantiosos empréstitos. Para ello metieron sus manos visibles, entre comillas, en la economía entera. Unos puntos. Primero en el comercio, transporte, banca y servicios. Otro punto. Después en la producción industrial. Otro punto. Y por último, en las actividades agropecuarias. Así no remedian los males, los agravan y multiplican. Séptimo, un par de ejemplos aleccionadores sobre estatismo, alcohol y drogas. A comienzos del siglo XX, el gobierno de Estados Unidos decretó la prohibición de ambos, apelando así a su recurso propio, la fuerza. En ambos casos, el tráfico ilícito a muy altos precios trajo consigo poderosas bandas criminales, violencia y corrupción. Con las bebidas alcohólicas terminaron estas tragedias cuando el gobierno rectificó, pero con las drogas otros gobiernos del mundo siguieron los mismos pasos y siendo muchos ya no rectificaron y pagamos las consecuencias. Catálogo de soluciones, entre comillas, fracasadas. Se pretende resolver los problemas con soluciones, entre comillas, que fracasan porque soslayan el aspecto ontológico, entre otras, las siguientes. Primero, más poder y más dinero. Es la solución práctica, entre comillas, la que con más frecuencia se aplica. Por ejemplo, Obama. Y lo que hacen las leyes malas.
confieren a los gobernantes mucho más derechos y más competencias y más recursos. Pero si eso fuese la solución, ya los problemas estarían resueltos hace tiempo. Segundo, más ciencia gerencial y técnica organizativa. La solución, entre comillas, positivista que recomiendan los expertos, entre comillas, que cobran jugosos honorarios como asesores y consultores, no sirve. La gerencia más actualizada y la más sofisticada técnica administrativa en manos del Estado no pueden hacer que haga algo que no es de su naturaleza. No puede una fábrica de pan producir tractores ni viceversa. Tercero, mezcla gobierno particulares. Borrar la diferencia entre lo público y lo privado. Un disparate. Mixto de hacha y corta uñas. Híbrido de cuchilla y silla, que sirve para cortar y para sentarse. Este monismo, que es unitarismo, es la semilla del totalitarismo. Cuarto, más democracia. La democracia también sirve para lo suyo. El cambio incruento de los gobernantes por el voto de la mayoría. Pero no es la panacea para todo mal, y la voluntad popular, aún mayoritaria, no puede cambiar la naturaleza del Estado. Quinto, más ética. Esta es la solución, entre comillas, aparentemente cristiana, pero no funciona, y por eso han fracasado tantos gobernantes y funcionarios cristianos. El problema no es de moral personal de los directivos. Por eso el remedio no es cambiar unos por otros, sino cambiar el sistema irracional, injusto e inmoral, corrupto y corruptor. Sexto, más solidaridad, entre comillas. Muy hipócritamente los gobiernos y los medios de prensa a su servicio insisten y repiten su exigencia de que los ricos den más dinero a los pobres. ¿Pero cómo? Si cada vez más pobres y menos ricos. Séptimo, más esfuerzo exigen los políticos a la gente, sobre todo a los jóvenes, que se superen, que estudien y trabajen más, como si los gobiernos no tuviesen parte alguna en la responsabilidad por las crisis, recesiones y sufrimientos. Octavo, más socialismo. En esta receta desemboca el gobierno mundial que se nos está imponiendo hoy. En los días de Stalin, los socialistas en Rusia y en todo el mundo discutían sobre si era o no viable el, abro comillas, socialismo en un solo país, cierro comillas. Ahora la ONU ha zanjado la cuestión y nos lleva al socialismo planetario. Noveno, liderazgo. En esta más insisten. Hoy los libros más vendidos son los de liderazgo. Cada 6 meses una nueva moda y un concepto nuevo en liderazgo, con su gurú, entre comillas, al estilo nazi-fascista, franquista y maoísta. El énfasis no es en las instituciones, sino en las personas y en la personalidad carismática, entre comillas, del líder resuelve todo y salva patrias.
una obsesión con el liderazgo nos hace creer que todo es cuestión de dar con el Superman y entregarle todo el poder. Nos impide ver que el problema no son los reyes, es el sistema, las instituciones encarnadas en las leyes. Líderes. Adolf Hitler era un líder, tenía una visión entre comillas y el carisma entre comillas. No carecía de propósito entre comillas y era muy coherente y fiel a lo que creía su misión entre comillas. Amaba muchísimo a su patria, la adoraba y tenía mucha fe entre comillas. Le sobraba y autoconfianza. E igual Benito Mussolini, Lenin, Stalin y Lee y Iacocca, que han resuelto de este insistente énfasis en el líder mesiánico en las empresas una gerencia narcisista e infatuada, con salarios muy por encima de sus logros, en ausencia de un contexto de libre mercado, el más apto para premiar los buenos desempeños y castigar los malos en términos de servicios. En las iglesias, cristianos inmaduros y superpastores, y en la política, un caudillismo cada vez más autoritario. Gobierno fuerte, pero limitado. Esa es la solución, la salida. Pero limitado entre comillas no es débil, es fuerte pero con fronteras, en fines y funciones de seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura, en derechos y atribuciones, las facultades estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones y no más poder, en gastos y recursos, los indispensables para sus funciones y no más dinero. Un gobierno sin fronteras se dispersa, acumula ilimitadas facultades y recursos y debilita la economía, el matrimonio, la familia y la sociedad civil. Con semejante concentración de poder y dinero, quedan en letra muerta los principios republicanos. Y no es fuerte, es obeso, es blando y débil con los intereses especiales a los cuales siempre cede. Tiene grasa, no músculo ni nervio. Obeso, es propenso a ineficiencia, lentitud, torpeza y corrupción. Solo un gobierno limitado puede ser fuerte, y debe serlo, para resistir y decir no, entre comillas, a todo género de presiones de los innumerables intereses especiales, y así garantizar los mercados libres y la propiedad privada. Su consecuencia y resultado en el orden de la economía, así como la libertad individual, lo es en el ámbito de la vida personal. ¿Y la ética? Mucha gente cree que el problema es la corrupción y que todo cambiaría con solo tener personas honestas y eficientes en el gobierno, la administración y el parlamento. Pero cuando el estatismo prevalece, sus poderosos desincentivos tornan imposibles la eficacia, la eficiencia y la honradez, y la práctica de la virtud cívica. Los funcionarios no sirven o se corrompen. Solo un gobierno limitado es eficiente y ético. Un gobierno sin límites no es ético porque se basa en una triple usurpación de funciones, de competencias y de recursos,
y es imposible ser eficaz en un sistema ineficaz, racional en un medio irracional, moral en un ambiente inmoral.